4 raíz de 4 menos 4x cuadrado menos y cuadrado. Ahí. Así. Y ahí está. Bien. Entonces, ¿cuál sería la idea? Cuando nosotros tenemos que graficar funciones, es como muy parecido a graficar superficies. Porque, es más, es una superficie. Pero no va a tener exactamente la misma forma que tenían las superficies que vimos como superficies. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la gráfica fuera de una esfera, la esfera no es una función, porque para cada valor de x y y tengo dos valores de z. Entonces, si lo vamos a ver como función, sería una semiesfera. Sería o la mitad de arriba o la mitad de abajo. Bajo ningún punto de vista podemos graficar algo que nos dé, para un valor de lado x y y, me dé dos valores de z. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer con esto es llevarlo a una forma conocida. A una forma conocida de esas que estuvimos viendo recién. Por ejemplo, en lugar de f de x y la vamos a poner z. Z igual a la raíz cuadrada de 4 menos 4x cuadrado menos y cuadrado. ¿Bien? Entonces, esta raíz la pasamos como potencia, entonces me quedaría que z cuadrado va a ser igual a 4 menos 4x cuadrado menos y cuadrado. Y pasamos todos los términos que tienen variables para el mismo lado del igual, para el primer miembro. Entonces me quedaría que son 4x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. ¿Bien? Entonces, vemos que de este lado es positivo. Los tres términos son positivos, o sea, los tres términos tienen coeficientes positivos, entonces esto es un elipsoide. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que sea más fácil de graficar, vamos a llevarlo a la forma ordinaria de la elipse, de los elipsoides en este caso. Entonces, para eso tenemos que igualarlo a 1. Entonces, dividimos todo por 4. Entonces me quedaría que sería x cuadrado más y cuadrado sobre 4 más z cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Bien? Entonces lo que vamos a graficar va a ser esto. Voy a borrar acá para que me dé un poco más de espacio. Y ya vimos cómo desde esta función, cómo lo llevamos a esta forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer para graficar? Básicamente, para graficar esto, vamos a hacer las secciones. Vamos a hacer las trazas. Las trazas con los planos coordenados. O sea, bien. Entonces, vamos a hacer primero la intersección de la función con el plano XY. Entonces, z va a ser igual a 0. Entonces, en la ecuación esta, donde dice z le pongo 0. Me quedaría x cuadrado más y cuadrado sobre 4 más 0 cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces me quedo que es x cuadrado más y cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces, hacemos el eje z, el eje y, el eje x, y entonces hacemos 1, 2 para allá, 1, 2 para acá, 1, 2 para acá. ¿Bien? 1, 2, para eso negativo, para acá negativo y para eso negativo. Entonces, ¿cuál sería la idea? Esto es una elipse con centro en el origen en el plano XY. Entonces, como vimos, acá esto sería como x cuadrado sobre 1. Entonces, desde el centro nos vamos a desplazar 1 en el sentido de las x positivos, 1 en el sentido de las x negativas. Entonces, va a pasar por acá y va a pasar por allá atrás. Bien, va a pasar por el 1 de las x y por el menos 1 de las x. Y sacamos la raíz cuadrada de 4, que es 2, y entonces va a ir 2 hacia la derecha por el eje y 2 hacia la izquierda del eje y. Entonces va a pasar por aquí y va a pasar por aquí. Bien. Y entonces unimos esos 4 puntos con mucho cariño, imaginación y dedicación y como podamos para que eso me quede con una forma de elipse.
Generalmente, lo que se hace para poder darle referencia al que está mirando la gráfica es que todo lo que está en el primer octante se hace con línea completa. Y todo lo que está en los otros 7 octantes se hace con línea de puntos. Para que el que lo mira sepa lo que está al frente y lo que está atrás. Que podamos diferenciar eso a una primera vista. Entonces, en este caso que nos movemos entre los puntos de los ejes, cuando vamos de positivo a positivo, lo hacemos con línea completa. Y cuando vamos de positivo a negativo o de negativo a negativo, lo hacemos con línea de puntos. ¿Bien? Entonces, acá vengo de negativo a positivo, entonces viene con línea de puntos. Después sigo por allá, del 1 al 2, va con línea completa. Acá, del 2 al menos 1, va con línea de puntos. Y acá, va con línea de puntos. Entonces, segundo paso. Hacemos la intersección de la función con el plano XZ. Por ejemplo, si decimos que es la intersección de la función con el plano XZ, entonces ahora quien va a ser 0 va a ser Y. Entonces, en la ecuación le ponemos 0 donde estaba la Y. Entonces acá me quedaría esto. Bien, lo hago así para hacer un poquito más rápido, nada más. Entonces llegaría a esta ecuación: x cuadrado más z cuadrado sobre 4 igual a 1. Fíjense que es la misma elipse, pero en este caso en el plano XZ. ¿Bien? Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? De acuerdo a lo que vimos de elipse, yo tendría que, de las X, moverme uno de los positivos, uno de los negativos. En la Z, moverme 2 de los positivos y 2 de los negativos. Pero esto es función. Esta es la función original y cuando trabajamos con la función raíz cuadrada solamente tomamos los valores positivos. Entonces no partamos el negativo. Vamos a ir solamente a graficar la parte de arriba de esa elipse. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desde el 1 hasta el 2, como son positivo y positivo, vamos a ir con una línea completa. ¿Bien? Vamos a hacerlo un poquito más grueso, está medio finito el final. Y esto que va del positivo al negativo, vamos a hacerlo con línea de puntos. ¿Bien? Hacemos esa semielipse en el plano XZ. O sea, como que está así medio de costadito. ¿Y después qué nos quedaría? Nos quedaría hacer la intersección de la función con el plano YZ. Si es la intersección de la función con el plano YZ, entonces X es el que es igual a 0. Entonces, si X es igual a 0, vamos a tener que, me va a quedar z al cuadrado más y cuadrado sobre 4 más z al cuadrado sobre 4. Entonces me queda que y cuadrado sobre 4. Fíjense que en este caso los denominadores son iguales. Entonces, esta es la ecuación de una circunferencia. Entonces, para que me quede como la ecuación de una circunferencia, multiplico todo por 4. Entonces me va a quedar y cuadrado más z cuadrado igual a 4. ¿Qué quiere decir esto? Que es una circunferencia de radio 2. Porque recuerden que la ecuación decía que era radio al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Esta se entra en el origen, en el plano YZ. ¿Y qué tengo que hacer? 2 para la derecha, 2 para la izquierda, 2 para arriba. ¿2 para abajo? No, porque otra vez tenemos esto de que Z no puede asumir valores negativos, porque es una función. Entonces, unimos esto. De acá hasta allá, con... Qué feo que salió. De ahí hasta ahí, con la línea completa. Y... ahí, con una línea punteada. Entonces ahí queda graficada la función.